empresario Martín Mutio, condenado a 15 años de prisión por el envío de 4,5 toneladas de cocaína en un contenedor de soja, presentó una denuncia penal contra la fiscal de corte, Mónica Ferrero. Esto ahora lo vamos a explicar, pero se presenta cuando ella toma el caso cuando no era fiscal de corte, pero es un tema que desarrollaremos. También lo hace contra otros funcionarios públicos que testificaron en este juicio. Esta denuncia indica que existió un acuerdo previo entre Ferrero, que en ese entonces era fiscal de estupefacientes, y los otros 3 denunciados para presentar falso testimonio y ocultar información. Mutio había presentado este recurso de casación, pero su condena fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia en el año 2024. Para hablar sobre la denuncia y tratar de entender por qué se hace este pedido contra la fiscal Mónica Ferrero, recibimos a Juan Raúl Williman, abogado defensor de Martín Mutio. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Gracias. Bueno, primero, a modo personal, por lo menos llamó la atención esta denuncia, y leyendo el pedido justamente y la denuncia contra la fiscal Mónica Ferrero, una de las cosas que queda claro y que justamente por ahí quiero empezar es, vos planteás que hay un acuerdo, que es imposible que esto no se hubiera hecho con un acuerdo. Eso es lo que eso es lo que pedimos que se investigue. Nosotros no sabemos nosotros lo que tenemos hechos objetivos es que hay 3 testigos que son funcionarios públicos que en su declaración, a nuestro criterio, y eso lo investigará la Fiscalía, que corresponda, que por turno corresponda y le toque la investigación, cuando declaran, ¿sí?, faltan a la verdad en algunos aspectos que son claves en la sentencia de condena. Nosotros lo que nos cuesta creer es que puede ser, eso dependerá de la investigación, de que efectivamente esos 3 funcionarios declaran de esa manera, de forma autónoma, sin que exista un concierto de que quien dirige la investigación supiera que eso es así. Puede llegar a pasar, porque el testigo puede declarar sin que, en todo caso, la fiscal del caso, en ese momento era la fiscal de corte subrogante, supiera exactamente eso y fuera otro operador jurídico que desconoce la experticia aduanera. ¿Por qué nos cuesta creer que fue así, o por lo menos queremos que se investigue? Porque algunas cuestiones de esas son claves, son determinantes para que la condena exista, ¿no? Si yo te leo un pasaje de la sentencia de casación que tú nombrabas, que justamente termina por confirmar la sentencia de Mutio, uno se da cuenta que esas declaraciones inciden muy eficazmente en lograr la condena. Y esto para nosotros no tiene ningún otro objetivo que analizar la posibilidad cierta de recorrer el único camino que le queda a Mutio. Mutio tiene una condena de 15 años por una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada. En nuestro ordenamiento, lo único que tenemos eventualmente para poder revisar esto es un recurso extraordinario. Extraordinario, puede llamársele extraordinario porque es poco común y muy difícil de lograr. Pero está arreglado. En realidad se llama extraordinario porque es el único que ataca la cosa juzgada. El recurso de apelación, el de casación, siempre ataca sentencias que no están firmes. Una vez que la sentencia está firme, tenés un solo recurso que es el de revisión. Y ese recurso de revisión tiene causales taxativas para poder presentarlo. Y una de ellas, el literal C del 371 del Código de Proceso Penal, es que la sentencia se haya dictado, ¿sí?, de alguna manera apoyándose en hechos que son falsos o en pruebas que son falsas. Tiene un condimento, ese literal C, de que tenés que hacer la denuncia y que la prueba de que esos hechos que se apoyan en son falsos tienen que estar acreditados en otro juicio que dice, lo que dijo tal testigo es falso. Para nosotros hay 3 testigos que declaran en 3 aspectos claves que son determinantes en la sentencia y lo que estamos pidiendo es que se investiguen esas 3 declaraciones. Ahí está, una de las cosas que se plantea en la denuncia es que los testigos no toman en cuenta la cantidad de veces que el contenedor para hasta llegar a destino final. Y que entonces, te voy a pedir que lo expliques bien vos porque lo vas a hacer mejor, pero que el contenedor pudo haber sido adulterado en otro lugar que no haya sido ni el destino inicial ni el destino final. Yo te voy a decir que lo que dice la Corte para sostener la condena. Entre otros puntos dice, según el plano de estiva de Bruque Grand Benin, el contenedor donde fuera incautada la droga iba entre otros 2 contenedores, lo que hacía que las puertas quedaran trabadas y hacía imposible el acceso a las mismas una vez cargado el buque.
¿Por qué es determinante? Porque es determinante porque la Corte en su momento dice, claro, si yo cargo el contenedor, me fijo en el plano de estiva que me muestran en Montevideo y el buque queda entre otros dos contenedores, nadie puede acceder a él. Entonces, es una inferencia, está bien, es un indicio, pero es una inferencia importante para apoyar esta teoría de que la sustancia fue cargada en San José, en el silo de Cerro Rolando, y no hay chance de que fuera contaminado en otro lugar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no hay un solo plano de estiva como aparece en el juicio. Hay un plano de estiva por puerto. Si uno repasa, esto pasa por el puerto de Zárate, de Santos, de Río de Janeiro, de Vitoria, de Dakar. Y ahí hay un plano de estiva, o sea, un plano de ubicación de los contenedores en cada uno de esos puertos. Hay un poco más, Nico. Hay un plano de estiva por cada puerto y además hay una lista de removidos, porque esto no es matemática, no es que yo luego voy a probar. Tal vez lo pudieran haber probado, si tendrían que haber traído el plano de estiva de cada uno de los puertos y la lista de removidos para saber que efectivamente ese contenedor efectivamente subió en Montevideo, quedó ahí y realmente llegó a Hamburgo y nunca se movió. Y en realidad son los otros planos de estiva los que te dicen si eso es exactamente así. ¿Y eso qué comprueba? Y ese es algo que... Pero eso lo tienen. Eso es determinante porque, ¿qué pasa? La conclusión que yo acabo de leer de la Corte es se subió, se colocó ahí y nunca más se movió, no es ajustada. Pero no es ajustada, ¿por qué? Porque en realidad en el juicio esta discusión se perdió, porque si vos vienen 3 testigos y te dicen, no, yo tengo un solo plano de estiva, quedó acá y nunca más se movió. Claro, pero ¿ustedes lograron acceder al informe de los otros puertos? Sí, nosotros estamos accediendo a informes de otros puertos donde los otros planos de estiva, en algunos se mantiene igual, en otros, repito, hay lista de removidos. Es más, la familia de Mutio, que también, su esposa, que es abogada, que trabaja en estos puntos hace mucho tiempo, está atrás de todos los planos de estiva, de la lista de removidos, de eventuales filmaciones en otros puertos donde el contenedor puede ser movido. ¿Me explico? Pero el problema, eso será para otros literales. En este es que dan por cierto que hay un solo plano de estiva, que el container quedó ahí y nunca más se volvió hasta llegar a Hamburgo. ¿Podemos decir que eso es verdad? No. Okay. Yo entiendo, son dos aspectos distintos. Uno es, faltaron planos de estivas que podrían demostrar o no la conclusión de la fiscal y después de la Corte, y que en la medida que eso no se presentó, se le retació información al proceso. Y después está el fondo del asunto. Sí. Los planos a los que ustedes han accedido, los movimientos que han visto, ¿van sobre ese contenedor? ¿Dejan la puerta abierta a que efectivamente se haya ingresado la droga en otro puerto? Sí, de hecho nosotros estamos analizando otro literal de revisión, que es que es la existencia de otra sentencia penal de condena que sea irreconciliable con la otra. ¿Por qué? Porque, de hecho, un juicio en Brasil y otro en Bélgica analizando la posibilidad cierta, porque está en trámite, de que el contenedor haya sido contaminado en otro puerto por otras personas. Es una contaminación muy típica, es un viejo problema de las navieras, de la contaminación rip-off, rip-on, donde hay básicamente contenedores con cargas lícitas que son obviamente vulnerados y puede ser en un puerto o en otro, dependiendo de la estrategia que utilice este tipo de bandas, los contaminan y después los hacen llegar a destino. Entonces, el primer punto es, testigos expertos que conocen la nomenclatura aduanera, ¿no? Porque yo me tuve que empapar, estudiar, leerlo, pero bueno, hay gente que trabaja esto toda la vida. No sabe que hay un plano de estiva por puerto, no sabe que hay una lista de removidos, no sabe que hay que chequear todos los planos de estiva y todas las listas removidas en cada uno de los puertos. ¿Puedo venir libremente suelto de cuerpo a un juicio de esta naturaleza y sostener? Hay un solo plano de estiva, el contenedor quedó ahí, nunca más se movió. Y eso, servir, porque esta es la clave. Si vos me decís, es un hecho irrelevante, pero ¿por qué yo te leo un pasaje de la sentencia? Porque no es un hecho irrelevante. Es un hecho determinante para la condena de 15 años. Tengo una duda que creo que está en línea con lo que preguntó Nico. Sí. Ustedes tienen informes de distintos puertos donde este plano de estiva confirma que el contenedor fue movido, pero además... En eso venimos trabajando porque hay una sentencia, sobre todo de un juicio penal en Bélgica, que no se dictó todavía, que está para dictarse. Y obviamente con esa sentencia y esa investigación nosotros tendremos más elementos todavía. Claro, pero una cosa es tener el informe de que el contenedor fue efectivamente movido y otra es que dispongan, o si están en busca de ellos, de elementos de que, además de que fue movido, coincide con que
hay indicios de que ese contenedor, además de moverse, fue intervenido. Por eso, Ana, son dos causales distintas. Nosotros en esta estamos trabajando en la C, de que la sentencia de condena se apoye, en este caso, en declaraciones falsas. Independientemente de que estamos trabajando en otro literal, que es el A, relativo a que haya otra sentencia penal irreconciliable, y además estamos trabajando en el literal B, que es elementos de prueba nuevos que puedan llegar a revertir lo que está establecido. ¿Por qué? Porque este recurso de revisión tiene una ventaja, por lo menos en penal, no tiene plazo y opera en todo tiempo a favor del condenado. O sea, nosotros ojalá vayamos, es muy difícil de lograr, hay muy pocos antecedentes, pero ojalá vayamos con la mayor cantidad de literales posibles del 371. Ahora, este trámite teníamos que hacerlo, porque estas inconsistencias, yo te nombré una, plano de estiva, pero está la discusión sobre peso bruto y peso neto. Ahora vamos ahí, pero para... Los antecedentes de CAPSE. Ya que mencionaste, ahora profundizamos en eso, que es el C, que es el que tiene todos esos elementos sobre los cuales se basó la condena, pero ya que mencionaste el A, vos lo que estás diciendo es, hay investigaciones abiertas en otros países donde se podría llegar a probar que el contenedor se contaminó en otros puertos, y entonces es irreconciliable a menos que todos hayan metido la droga dentro de ese contenedor. Eso no podría pasar porque fue... A ver, la teoría de fiscalía que recoge la sentencia es, fue cargado por Mutio en San José en el silo del señor Rolando. Esa teoría es compatible con fue vulnerado en el... No, o sea, o pasa una o pasa otra. ¿Y ahí cómo funciona? Porque también es, o sea, la investigación en Bélgica sería irreconciliable con la sentencia firme que ya hay acá en Uruguay. Depende también la prueba en la que se apoya la sentencia de Bélgica e incluso la posible existencia de confesiones de los imputados en ese... Por eso hay que esperar la sentencia para hacer lo más serio posible. O sea, nosotros lo que quiero decir es, esto es jurídico. Esto es un partido jurídico, se juega por los canales jurídicos y nosotros estamos viendo la posibilidad de... ¿Cuándo puede llegar la sentencia de Bélgica? Nosotros esperemos que no sea más de un mes, 1 o 2 meses. Hace tiempo que lo venimos siguiendo. Esto se presenta ahora porque nuestro trabajo lleva mucho tiempo. O sea, es cuando se terminó de confeccionar esta denuncia y creímos tener los elementos. Es cuando se acerca la fecha de esa eventual sentencia que estamos esperando. Es cuando se acerca la posibilidad de conseguir otros elementos de prueba que también estamos esperando. O sea, lo que nosotros no podemos es decir un recurso de revisión. No estoy de acuerdo, listo. Porque, repito, el recurso de revisión es extraordinario. No solo del punto de vista técnicamente extraordinario para atacar la cosa juzgada. Es extraordinario que prospere, que funcione y tiene que estar muy bien fundado para tener una chance. Hay muy pocos antecedentes en la historia judicial uruguaya de recursos de revisión. Igual lo podés presentar más de una vez. Sí, pero te vuelvo a repetir. Los ejemplos de manual se trata de un homicidio y yo te traigo a la persona que decían que estaba muerta para que revoquen una condena. O sea, tenemos que ir con mucha firmeza y me parece que este primer trámite tiene una chance de ser investigado seriamente y de determinar qué pasó, porque esto que te digo es fuera de cualquier discusión, es un tema objetivo. ¿Pueden declarar que hay un solo plano de estiva? Sí. ¿Es conocido que hay un plano de estiva por puerto? ¿Es posible, básicamente? ¿Pueden hacerlo sin descartando que existe una lista de removidos? ¿Es posible? Repito, para alguien que maneja nomenclatura, para 3 testigos que no es que somos nosotros y estamos tratando de aprender sobre... Porque cada abogado no conoce todas las experticias, pero cuando va estudiando un caso va conociendo. Ahora, cuando toma contacto con alguien que conoce la experticia, esas personas conocen de verdad la realidad. Me queda la duda, perdón, Pau, ¿el recurso de revisión en manos de quién cae? ¿Quién es? La Corte. La Corte. Siempre. Una y otra vez, si lo volvés a presentar, siempre va a ser la Corte. Si es la Suprema Corte de Justicia, el único capaz de hacer lugar al recurso de revisión y revisar el fallo. Y es la chance que tiene, si no, lo que tiene son 15 años de condena y bueno, poder redimir pena, estudiar, trabajar, todo lo está haciendo, ¿no? Sí. También estamos trabajando en que estudie, trabaje, presente proyectos, pero son todos caminos distintos, ¿no? Antes de entrar en el segundo argumento, que es el del peso del contenedor, me gustaría preguntarte una cosa que no me quedó clara al leer la denuncia, que es... Ustedes plantean que puede haber este acuerdo entre la fiscal y 3 testigos. Sí, no lo sabemos. Sí, no lo saben, pero plantean que puede haberlo. ¿Qué pasó con la defensa en ese momento? Porque la defensa perdió estas discusiones, por ejemplo. Claro, pero la defensa planteaba en ese momento esto de las, por ejemplo, de que el contenedor pudo haber parado las distintas. Me parece, Paula, que esa pregunta está muy buena. ¿Y por qué la revisión y por qué la denuncia? ¿Por qué está muy buena? Porque si yo doy esta discusión en juicio,
Pero a mí yo voy y le digo a un juez, que tampoco es un juez, un tribunal de apelaciones en la corte, que tampoco es experto en aduana. Yo estoy dando la discusión si hay un plano de estiva o hay 7 o 6 y hay ristra de movimiento. Pero vienen 3 testigos calificados que son los que saben y te dicen, hay uno, es este y lo coloco ahí. Vos que tenés que sentenciar, ¿qué vas a decir? Si vienen 3 personas y me dicen que eso es así, que son los expertos, yo creo que es así. Por eso perdés la discusión en el juicio. Porque la defensa prueba no puede decir, no, esto no es así. Bueno, la defensa lo puede decir, pero también tiene que probarlo. Una cosa que le critica la Corte en su momento a la defensa es que, bueno, si tenía una teoría del caso alternativa que le acreditara. Pero en este caso la discusión lo dio. El tema es que, si vienen 3 testigos y te dicen que una cosa no es como es, y inducen a error al sentenciante, ¿qué culpa tienen ahí los colegas que estaban en juicio? Por eso la revisión tiene este concepto, es decir, en este numeral tiene el concepto de estamos hablando de un hecho que sustenta la condena. Entonces esa discusión la perdió, como perdió en la discusión de peso bruto, peso neto. Bueno, entremos ahí. ¿Pero por qué perdés la discusión? Porque vos tenés dudas sobre el peso bruto, peso neto. El juez tiene dudas sobre el peso bruto, peso neto. Todos tenemos dudas. Vienen 3 expertos y dicen, no, esto es así. ¿Vos qué vas a decir, Nico? Le voy a hacer caso al experto la que se le duda. está llamando para preguntar. Pierdo la discusión. Bien. Pierdo la discusión y me condena. Bueno, a ver, ¿qué era lo que se sostuvo en el primer momento y qué es lo que reevaluaron ustedes en función de cálculos nuevos? Eso es más complicado, pero voy a tratar de bajarlo a tierra. Primero que hay 2 conceptos. Cargar soja a granel, solo soja, o cargar soja con algún tipo de embalaje. De hecho sale más caro porque hay sojas que vienen a granel y otra con algún tipo de embalaje. Eso es lo que pudimos ver. Y lo que pudimos ver es que históricamente y en la nomenclatura aduanera, la diferencia entre peso neto y bruto tiene que ver con si tiene algún tipo de embalaje o no lo tiene. ¿Me explico? Si tiene algún tipo de envoltorio, caja, pellet, etcétera, o no lo tiene. Esa es la discusión entre bruto y neto. Y acá los testigos en juicio dieron otra discusión, como si la diferencia entre peso bruto y neto es asignarle el peso del contenedor o no asignárselo. Entonces, ¿qué pasa? Esa discusión que parece tan simple, a ellos, con esa declaración, a ellos que deberían saber esto, les cierran los números a la teoría del caso de fiscalía y también, obviamente, al sentenciante, porque le dicen, el peso bruto de Amberes que Bélgica pasa es 25.580 y el peso que tenía en Uruguay es 30.410. Hay una diferencia. Y esa diferencia es la sustancia. Otra vez, match, ¿no? En Uruguay pesó 30.000, en Bélgica 25. Vamos a cerrar números. Entonces hay que hacer match. Otra vez, si yo te digo que el contenedor fue ubicado en un lugar donde no lo puedo mover, entre 2 contenedores, no se puede abrir, es decir, única explicación posible, lo cargaron en Uruguay, en San José. O sea, yo le descuento la droga, que en Uruguay se pesó todo junto, cuando la peso en solo la soja allá, me pesa la diferencia con el total y las 4 toneladas y media de cocaína. Sumo estos 2 razonamientos, el contenedor nunca pudo haber sido tocado en alta mar, y ahora le sumo el razonamiento que me traen los testigos de que, claro, allá pesó 25.500, acá 30.000, la diferencia, 4.500 kilos de sustancia y algo de bolsos, listo. ¿Y cuál es la observación de ustedes? La observación nuestra es que en toda la nomenclatura aduanera, el peso neto y el peso bruto no suma la tara del contenedor. El contenedor no se puede sumar. El peso es de la soja. Lo que informa Amberes es soja. Entonces, si yo tengo un peso total de camión, container y soja de 43.660 kilos, si yo le saco el camión y me da 30.410 kilos, le tengo que sacar después el contenedor. Cuando le saco el contenedor, 3.840 kilos de contenedor, me queda solo soja. Y cuando me queda solo soja en Uruguay, me da 26.570 kilos. O sea, para y no me cierra la cuenta por ningún lado. Porque, ¿qué pasa? Soja a granel comparada con soja a granel, Amberes 25.580, Montevideo 26.570. Diferencia 900 kilos de humedad. No hay forma de que la diferencia sea la sustancia. Ahora, claro, ¿por qué perdés esta discusión en juicio? Y vos la vas a perder porque si bien el testigo experto, nosotros estamos discutiendo esto, a mí me llevó años escuchar las audiencias, porque el fiscal que le toque, te va a tener que escuchar. Nosotros se lo pusimos, horas de audio, la declaración de fulano, porque esto es un audio, ¿no? Está filmado. Tenés que escuchar la declaración de fulano, tenés que escuchar la declaración de Mengano, tenés que escuchar la declaración de Perengano, tenés que escuchar todas esas declaraciones, chequear esto, ir a la nomenclatura, entender cómo funciona, ver el peso.
igual nosotros hicimos ese trabajo con el doctor Carlos Uriarte, con el doctor Pablo Pillotano, trabajo de hormiga. Carlos y Pablo en un momento descubren que también está en la denuncia, que hablando del tema de los planos de estiva, en un expediente administrativo que se testimonia por uno de estos testigos y se presenta a juicio, le faltan 4 fojas. 4 fojas que refiere a mails que trae otros planos de estiva. Cuando Pablo y Carlos me dicen eso. Al expediente le faltaba eso. Sí, al expediente. Testimoniar un expediente significa, yo tengo un expediente administrativo, lo tengo que llevar a juicio. El que entra a juicio tiene 4 fojas menos. Pero este funcionario testimonió que esa era la copia del original. Pero no, el original que está ahí tiene las fojas. El que está acá... En el camino se volaron 4 hojas. Sí, que traen mails... Parte de lo que ustedes dicen que faltó con plano de clave en la... que traen mail con plano de estiva. Entonces, bueno, Carlos Uriarte y Pablo Pillotano me dicen en su momento, Juan, además porque estamos armando la denuncia, pero estudiando la ley, nos falta esto también. Bueno, eso va también. Porque hay que recordar que en su momento hubo una sentencia muy discutida, la puedo buscar, por lo menos para decir el número, por si la quieren chequear. En su momento hubo una sentencia discutida por esto que les voy a decir, que lo que determinaba es que la Fiscalía en su momento ocultó una prueba también determinante. De hecho, es una sentencia que no determina la nulidad, pero sí tiene discordias. O sea, hay ministros que entienden que ese ocultamiento podría haber determinado la nulidad y después hay otros que no. Pero ¿ocultamiento de qué? Ocultamiento de básicamente una información que pasa a Alemania, que el destinatario final era un comprador real sin ningún vínculo con el narcotráfico. Ahí entramos en el tercer argumento. Eso ya pasó. Pero digo, en ese contexto, lo que hablamos nosotros tenemos este antecedente. Porque había una discusión a propósito de si y vos corregime si soy impreciso, en la trayectoria exportadora de Mutio, si se mandaban los contenedores y qué pasaba con esos contenedores. Se había manejado que en su momento los contenedores quedaban ahí y nadie los iba a buscar. Y eso alimentaba la teoría del caso. Otra más. Bueno, si yo mando allá, exporto, y nadie hay comprando y quedándoselo y los contenedores quedan ahí, bueno. Perfecto. La conclusión, ahí es 2 más 2, 4. Sí. Porque, a ver, ¿por qué 2 más 2, 4? Porque, mira, hay un solo plano de estiva. No lo pudieron tocar en ningún otro puerto. Nunca lo pudo mover. La diferencia de peso me calza justo con la sustancia y estamos hablando de un exportador que abandona todos los containers. Cierro y listo. Ahora yo te digo, ojo con los planos de estiva porque no es como dicen. Ojo con el peso bruto y peso neto porque no es como dicen. Y te digo, la sentencia es la 697 del 2020, del TAP 2, que tiene discordias y que ahí está admitido básicamente esto que te decía. Es el ocultamiento de un documento que de alguna manera determina esto que yo te digo. En su momento, el mail cruzado por las autoridades alemanas da cuenta que habían investigado al comprador final de la soja y llegaron a la conclusión irrefutable de que era un comprador real sin vínculos con el narcotráfico. Entonces, y eso no lo aportó la fiscal en la investigación. No, por eso el tema. Entonces, es en este marco que uno dice, bueno, pero pará, porque esta información sí era importante. Porque ¿qué pasa con el comprador final? Si el comprador final es real y no tiene ningún vínculo con el narcotráfico, la venta era real. Por eso yo te decía el método rip-off-rip-on muy común que las navieras no pueden contener, de que se les meten, le contaminan el contenedor y cuando llega a otro destino lo ve. ¿Cuándo se toma conocimiento de que el comprador es real? ¿En qué momento? Hace años. Pero lo que ustedes aportaron 2020. Ahora, claro. 2020. Pero ¿por qué lo ato ese hecho con lo último que dice Nico? Me parece bien. Porque el otro elemento que se trajo a juicio es que poco menos que Mutio todo lo que exportaba era abandonado. Sí, lo dejaban tirado. Después nosotros terminamos descubriendo, analizando, para que se investigue. Obviamente que el fiscal que le toque lo investigue. Que esos containers que se dicen, que muchos testigos declaran que fueron abandonados, no es verdad. La mayoría fueron reexportados. Y hay empresas con nombres y apellidos que los adquirieron. Pero lo que pasa es que, claro, si yo transformo... Es lo que te digo, yo te leo 3 testigos que te dicen, el container nunca más se pudo mover, la diferencia de peso calza justo, y aparte es una persona con un historial de exportaciones oscuro, cierro. Entonces, capaz que perdí... A ver, capaz que contra esto los colegas no pueden hacer nada, porque lo que podemos hacer es nosotros chequeándolo hoy diciendo, pará, esto que dijeron, si no es verdad, ¿qué hacemos si esto no es verdad? Bueno, que sea la Fiscalía la que analice si estas declaraciones testimoniales se ajustan a la verdad o no. Porque si no se ajustan a la verdad y sostuvieron una sentencia de condena, nosotros tenemos una causal clarita de revisión, que es la de literal C. Es decir, que la sentencia de condena se apoya en hechos que no son reales. Me queda una duda. La estrategia de defensa tuya para con Mutio
persigue demostrar que, o comprobar que Mutio fue inocente, sí, plenamente inocente, o que... Eso me lo dijo del primer día que yo tomé esto recién. O sea, no reconocen que eventualmente Mutio pudo haber tenido una participación colateral o relativa, y a raíz de esto le pueda caer una condena, naturalmente de menor jerarquía, de 15 años de cárcel. No, es 100% inocente. 2000 veces yo tomé con el caso esto ya en casación, sabía que había tenido absolución en primera instancia, sabía que había una revocación en segunda instancia, sabía que estaba en trámite en la corte. Yo me puse a trabajar en su situación de reclusión, creo que sabía por ustedes que se presentaron varias cuerpos correctivos. Lo que buscamos es que pueda estudiar, trabajar, porque no le puede asegurar al cliente si la revisión va a funcionar, no lo puede hacer. La nuestra, por suerte, la de los abogados es una obligación de medios, ¿no? Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para un objetivo, pero el resultado no se lo asegura a nadie. Eso lo sabe Mutio y su familia, y haremos lo más responsable y está claro, diligente posible, pero hasta ahí llegamos nosotros. Por eso empezamos a trabajar en su reclusión. Ahora, nuestra obligación también es trabajar en todos estos aspectos, porque Mutio y su esposa y su familia insisten de una manera férrea que él eso no lo hizo. Ahora, vos mencionabas ahora, y fue muy comentado en su momento, la absolución que se dio en determinado momento. En primera instancia, ¿no? En primera instancia, que después fue revocada. Ahí, quienes no estamos imbuidos en estos temas, nos llamaba mucho la atención esa absolución, porque uno de los argumentos principales en los que terminó recogiendo la jueza Kamsarian en contra de la opinión de la fiscal Mónica Ferrero era, bueno, no sabemos si es cocaína, ¿no? O sea, en Hamburgo abren un contenedor, encuentran en bolsos, supongo, polvo blanco, terminan iniciando, bueno, ellos mismos un proceso judicial por encontrar eso que entienden que es cocaína, pero acá en Uruguay no tenemos o no se hicieron los movimientos necesarios para comprobar que efectivamente es cocaína, entonces Mutio quedó libre, entre otras cosas, pero ese como un punto principal por eso, ¿no? Digamos, eso desde el punto de vista de la opinión pública era muy difícil de entender, más allá de que hay procedimientos a seguir. ¿Sabes lo que me parece ahí, Nico? Que ahí en ese momento, al centrarse en ese tema, claro que en su momento estaba dando la absolución y tal vez, lógicamente, buscaron centrarse en ese tema. Me parece que empezaron a ver un árbol y perdieron de vista el bosque. Y me parece que todos estos temas, capaz que se perdieron de vista porque había un tema central, discutido sí, pero que determinaba la absolución. El tema es que después venía una segunda instancia y una eventual casación. Entonces, me parece que se perdieron en la efectividad de ese argumento, que en su momento no... ¿Se perdieron quiénes? ¿La opinión, nosotros? ¿La opinión pública? La opinión pública. Pero para vos era cocaína los lo que operadores, se encontró en el puerto. Mirá, para mí, yo de acuerdo a lo que vengo estudiando, sí, yo creo que... Y por lo que vengo estudiando, analizando y viendo, y creo que ese contenedor, esa es mi teoría del caso, fue contaminado en otro puerto por una organización, no sé cómo será, etcétera, por otras personas. Y bueno, ¿se podrá probar o no? Ese ya es otro problema, no es tan simple, menos en esta etapa, porque si vos me decís, te toca encarar el juicio, perfecto, desarrollo mi teoría del caso y muevo todos los elementos que puedo para realizar una investigación, porque la defensa también hace su investigación y llevar todos los elementos para acreditar mi teoría del caso. Ahora estamos en una situación bastante más complicada, porque ya tenemos sentencia de condena, entonces yo puedo tener una teoría alternativa de lo que pasó, de hecho ya a esta altura del partido, después de 2 años la tengo, yo tengo una idea de qué creo que lo que pasó, le creo a mi cliente. No, el tema ahora es ver si puedo... Demostrarlo. Claro. En esta etapa que es mucho más complicada, porque la revisión es otra sentencia o elementos claramente nuevos, o sea, tiene que ser de fecha posterior, o tratar de, en este camino, demostrar que se apoyan en testimonios, en pruebas que no son falsas. A ver, es difícil, ¿no? Es difícil, sí, pero yo me imagino que, o por lo menos a mí esta sensación que me quedaba de, capaz que vos la podés explicar mejor, pero de duda del funcionamiento del sistema de justicia cuando aparece una situación, un aparente delito grave, en el que se presentan 3 testigos que dicen determinada versión, que la fiscal la toma y que la persona termina condenada. Me pregunto qué pasa del otro lado, porque en realidad cualquier persona comete un delito, vienen 3 testigos falsos o en acuerdo con un fiscal y esa persona va presa porque hay una organización para eso. Yo lo que creo, Paula, y lo he dicho siempre, a ver, yo
confío, siempre lo he dicho, creo que me has escuchado 1000 veces, Sí, en la justicia. Sistema de Administración de Justicia. Por eso elijo los caminos formales. ¿Los caminos formales cuáles son? En este caso, hacer la denuncia, en el paso siguiente, presentar el recurso de revisión. Yo elijo los caminos formales porque creo en la justicia. Ahora, creo en el sistema de justicia y siempre digo, y a la Fiscalía hay que apoyarla. Hay que ver cómo está la Fiscalía, pero hay que apoyarla económicamente. A los fiscales que están trabajando todo el día con miles de casos, hay que apoyarlos con mejores salarios, con más personal, con más o sea, logístico, material, económico. Todo tiene que llevar a una Fiscalía muchísimo más robusta, porque la única forma de que la Fiscalía sea eficaz y no solo alcance a rapiñas y cosas menores, que sea una Fiscalía fuerte que pueda investigar casos grandes de narcotráfico, de corrupción. Vos tenés que fortalecerla. Y no tengo duda del sistema de administración de justicia, que falló conforme a la prueba que tenía. Y como confío en él, presentaré el mejor recurso de revisión que entienda. Pero también, y vos también lo sabes, Paula, porque me has visto, si yo creo que la Fiscalía actuó mal, sea mi rol, en este caso de abogado particular, o sea mi rol de docente, si yo creo que la Fiscalía actuó mal, nosotros, ¿sabés lo que hacemos? Los caminos formales. Vamos y decimos, esto está mal, y lo denunciamos. Y hemos denunciado, yo, en mi rol docente, he denunciado a otros fiscales por actuar mal, y he decidido, por ejemplo, en mi cátedra ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a decir, che, la Fiscalía que actuó mal, véanlo. Y ese me parece que es mi deber ético, pero caso a caso. No haría, o no me parece ni responsable, ni siquiera real, hacer especie de boom, decir, todos los casos. No, eso no es verdad. Esto siempre es caso a caso. Y por suerte, ¿cuántas veces me has visto decir, creo que la Fiscalía actuó mal en este caso? En 7, 8 años del nuevo sistema. Un par de veces, 2, 3 veces. Bueno, cuando nos parece, ¿no? Y nos contratan para eso, o me toca por mi rol docente, o me toca porque asumí una defensa particular, si yo creo que actúa mal, me parece que lo tengo que plantear. En este caso lo discutimos mucho con el doctor Carlos Uriarte y con Pablo Picciotano. No es que tomamos decisiones, no, estudiamos, revisamos, escuchamos las audiencias una y otra vez, debatimos. O sea, nos pareció que era la vía y había que hacerla. Y es estrictamente jurídico. Nosotros tenemos pocos tiros, pocas causales, y tenemos que ser muy finos. Si la Corte te dice que no entraste en la causal, hasta podés tener razón, pero si no es una causal de revisión, el recurso va para afuera. En este caso es fuerte, más allá del propio caso en sí mismo, porque lo que ustedes están poniendo arriba de la mesa, ya lo pusieron antes y ahora de alguna forma lo ponen de nuevo, es que la actual fiscal de Corte es quien ocultó información durante el proceso. Sí, nosotros no sabemos qué tiene que ver con respecto a estos 3 testigos. Sí sabemos respecto a ese mail, esa información de Alemania, porque existe esa sentencia y existen esas discordias, pero el otro es una mera casualidad, porque y es tan casualidad que es como decir, vos vas a calcular que va a haber un fiscal titular que va a renunciar, va a haber un fiscal subrogante que se va a enfermar y se va a jubilar. No, está bien. No, es una casualidad. Lamentablemente es una casualidad. Porque esto empieza hace 2 años. El análisis de esta información, claro, sí. O sea, cuando ella era fiscal de estupefacientes. Sí, esto pasó hace muchísimo antes. La sentencia que yo te nombré y te di el número y la fecha es desde el 2020. Digo, cuando ustedes empiezan a analizar. Cuando yo tomo el caso, lo tomo y empiezo a estudiar cuando esto está en sede de casación. En sede de casación, pero ya lo venían trabajando 2 colegas anteriores. Esto los trabajaron Macedo y Don Ángelo primero, que nos pasaron la información. Después se sumó el doctor Carlos Uriarte. O sea, somos varios abogados, ¿no? Originalmente, repito, estuvo Macedo, Don Ángelo, después tomé yo, ahora está Uriarte, Picciotano, o sea, hoy lo tomamos en este estado, pero esto tiene un trabajo de mucho tiempo, pero sostenido sobre todo por la esposa de Mutio, que es abogada, que sabe mucho también y que viene mucho antes que nosotros trabajando en esta información y haciendo esa indagatoria, ¿no? Bien, tenemos que cerrar, pero solo una duda. Ustedes presentaron la denuncia. ¿Próximo paso? Se asigna un fiscal. Entiendo delitos económicos porque los 3 funcionarios que declaran que nosotros sostenemos que la información es inexacta o falsa, porque el delito de falso testimonio puede ser, según la redacción del 180, puede ser ocultar en parte la verdad. Si sirve como fundamento de una sentencia de condena, puede ser solo ese detalle.
Okay. Salió a mentir. No, omitió. El texto del Código Penal dice omitir en parte la verdad. Sí. Entonces, eso es lo que tendrá que analizarse, por ende irá a una fiscalía de delitos económicos, que es la que analiza siempre las responsabilidades de funcionarios públicos. ¿Tiempo? Rápidamente se va a asignar y se va a empezar a investigar y después los tiempos, nosotros, vieja discusión, no hay querella de parte. Yo insisto que hace muchos años que insisto que debería haberla, ahora dependemos del fiscal que le toque. La acción sigue siendo pública, el principio de oficialidad y la falta de querella de parte hace que uno empiece a depender de la fiscalía. Creo que esos son casos donde la querella de parte haría mucho bien, ¿no? Porque le dejaría a la parte la posibilidad de hacer el trabajo el trabajo del fiscal y llegar al juez de garantía directamente. Ahora, lo cierto es que nuestro trabajo llega hasta el fiscal que toque, colaboraremos con el fiscal que toque, aportaremos evidencias, todo lo que puede hacer una víctima en su estatuto para tratar de colaborar cuando hace una denuncia. Pero hasta ahí llegamos, la decisión la tiene la Fiscalía. Juan Raúl Williman, muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, tenemos que hacer un corte.